Hola, muchas bendiciones. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y le doy las gracias por siempre estar ahí pendiente. Espero, ¿verdad?, que ahí usted que se está conectando, pues comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad? Porque hay una palabra que el Señor ha depositado en mi espíritu para compartirla con ustedes. Y sabe que recordaba que cuando yo estudiaba en el colegio, nosotros le llamamos colegio allá en mi país cuando es una escuela privada. Yo estaba en la secundaria ya y estaba estudiando en un colegio que por la gracia del Señor me patrocinaba una pareja hermosa que he tratado de localizarles, pero no he tenido resultado. Y, verdad, solamente quisiera localizarlos para agradecerles y, verdad, hacerles saber el agradecimiento que tengo por ayudar a mi mamá en ese entonces a pagar mis estudios y los estudios de mi hermano menor. Y ha sido una bendición para mi vida y nunca olvido la figura de ellos, sus rostros, los nombres, o sea, el apellido de esa pareja, y una pareja muy especial. Y que el Señor, ¿verdad?, bendiga si todavía están vivos o sus familiares, sus hijos, sus nietos, que el Señor bendiga, porque dice la palabra que un vaso de agua que uno le dé a uno de sus pequeñitos no quedará sin recompensa. Pero no es de eso que le voy a hablar, sino que recuerdo que cuando yo estaba en ese colegio una vez, todos los estudiantes, yo creo que estábamos en el tercer teórico, que viene siendo el 11 aquí en Estados Unidos, el curso, el grado 11. Y estábamos, ¿verdad? El colegio tenía una iglesia y el colegio. Entonces, recuerdo que un día faltó un maestro y tuvimos un tiempo libre. Y todos, ¿verdad?, la mayoría, creo que todos, nos fuimos a jugar en el templo, cosa que estaba prohibida. Y yo me fui con ese grupo y estábamos jugando en el templo y corriendo y bueno, haciendo unas cuantas cosas. En nuestros tiempos, cuando yo estuve estudiando, no había internet, no habían celulares, no habían, ¿verdad?, muchas cosas que en este tiempo hay. Y los estudiantes podíamos compartir, pues, de diferentes maneras. Jugábamos, salíamos a recreo, compartíamos, cosas que en estos tiempos no se hace. Es muy diferente, porque cada quien, ¿verdad?, está con su celular, está con su computadora. Y en esos tiempos eran muy hermosos y era muy diferente. Pero déjeme decirle, empezamos a jugar cuando de momento la directora se dio cuenta y nos llamó a todos a la oficina. Nos pusieron de castigo y recuerdo yo que nos pusieron como, ¿verdad?, diríamos aquí en Estados Unidos, en detention. Nos multaron, no sé bien cómo decirlo, nos pusieron en disciplina. Nos pusieron en disciplina y tuvimos que salir después del horario de salida. Pues cuando llego a mi casa, mi mamá me pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que tú me dieron la querella de que tú estabas corriendo en el templo, estabas jugando, cosa que es indebido, y los castigaron, y verdad, y todo eso. Digo, bueno, es cierto, yo no debía hacerlo, pero me dejé llevar del grupo de mis compañeros y por lo tanto todos éramos culpables. Aunque fue uno que inició, ¿verdad?, pero todos fuimos culpables. Así es que por eso nos castigaron a todos, aunque uno fue que inició ¿verdad?, el mover y el juego y el relajo, pero en realidad todos fuimos culpables, porque él solo no iba a ir. Entonces todos fuimos culpables. Fíjate, recordando esto que sucedió en mi adolescencia, ¿verdad?, en mi juventud, mi adolescencia,
El Señor me llevaba a una palabra hace días que el Señor me había dado este tema para una próxima palabra de bendición, que hoy es que estoy compartiéndola con ustedes. Y el Señor me ponía esa pregunta en mi mente: ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Y el Señor me llevaba a una lectura que quizás usted dirá, wow, pero está muy separado de lo que acabo de contar, de la experiencia en mi adolescencia, en mi temprana juventud, cuando estaba estudiando. En la high school, si se puede decir, ¿verdad? Para que muchos aquí me entiendan, o en la secundaria. Y el Señor me llevó al capítulo 8 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, donde habla acerca de una mujer que la encontraron en el mismo acto del adulterio. A una mujer que la encontraron en el acto de adulterio. Dice la palabra del Señor, lo voy a estar leyendo. Dice que Jesús se fue al Monte de los Olivos, ¿verdad? Él tenía esa costumbre de irse a orar, de apartarse para hablar con su Padre Celestial. Dice, y por la mañana volvió, o sea, pasó toda la noche orando. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto, diríamos, ¿verdad?, era un gancho de estos escribas y fariseos, porque siempre buscaban la ocasión para entrar en contiendas con el maestro. Pero el maestro, ¿verdad?, siempre salía, ¿verdad?, con la respuesta correcta, salía con la verdad. Pero lo que me llama la atención es que ellos solamente llevan a la mujer. Cuando les conté acerca de lo que sucedió en la escuela cuando yo estaba estudiando, nos llevaron a todos a la oficina. Y aunque fue uno que comenzó la situación, todos nos envolvimos en el relajo, en el correteo, ¿verdad?, dentro del templo, y todos fuimos castigados de igual manera. A todos nuestros padres le dieron la misma querella, aunque fue uno que comenzó. Pero leyendo este pasaje veo que a esta mujer la atraparon en el mismo acto del adulterio. Digo, pero Dios mío, ¿cómo la atraparon a ella? ¿Y dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba la figura masculina que estaba en el acto con ella? ¿Por qué estos hombres solamente agarraron a la mujer para llevársela a Jesús? Y entonces yo tenía esa pregunta: ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Entonces es tanto culpable el hombre como la mujer, porque para cometer el adulterio no es una sola persona que lo hace, sino son dos que se ponen de acuerdo. Y fíjate, estos hombres llevaron a esta mujer delante del maestro, acusándola, mira, y me imagino que quizás la empujaron y la tiraron frente al maestro. Y le dicen, esta mujer la encontramos en el acto de adulterio. Y dice la ley de Moisés, él nos había dicho, nos recomendaba, ¿verdad? Era la ley que decía que cuando encontráramos a alguien en este acto, teníamos que apedrearla, ¿verdad? Y al apedrearla, esa persona iba a morir. Pero fíjate algo maravilloso que hizo el Señor Jesús. Esta gente estaban esperando a ver qué es lo que iba a contestar el Señor Jesús. Quizás estaban esperando que él dijera, sí, comiencen a apedrearla, mátenla. ¿Para qué? Para entonces juzgar y atacar a Jesús, el ministerio de Jesús que vino a desempeñar aquí en la tierra. Y fíjate lo que dice el versículo 6
Estoy aquí en el libro de Juan, capítulo 8. Dice el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, mire lo que hizo. No habló ni media palabra. ¿Sabe lo que hizo? Él se inclinó al suelo y comenzó ¿qué? A escribir con su dedo en la tierra. Hay mucha gente que dice que él empezó a escribir los pecados de cada uno de los que estaban ahí. Otros dicen que él solamente quizás empezó a escribir algo para que ellos reaccionaran y se examinaran ellos mismos. Pero vamos a imaginarnos esto, que él empezó a escribir lo que dije al principio, el pecado de las personas que estaban acusando. Dice que los escribas y los fariseos fueron los que llevaron a esta mujer. Y fíjate que algunos de ellos, ¿verdad? No voy a decir todos, pero algunos de ellos lo primero que hacían era violentar la ley de Dios. Y quién sabe si algunos de ellos ya había caído con esa mujer, ya había cometido también adulterio con esa mujer. Y quizás ese día la encontraron con otro. ¿Por qué no llevaron a ese otro hombre? ¿Será que ese hombre era alguno de ellos? ¿Será que ese hombre pudiera ser, verdad? Pudiera haber sido uno de los sacerdotes, uno de los escribas, un hombre importante. ¿Por qué no llevaron a ese hombre? Usted no se ha preguntado esto. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué no llevaron a los dos frente al maestro? Pero hay una enseñanza maravillosa que el Señor aquí nos quiere dejar. Cuando Él comienza a escribir, ¿verdad? Yo me puedo imaginar que empieza a escribir y quizás empieza a escribir a los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ellos, si guardaban la ley, así como dijeron, Moisés dijo que esto y que aquello, ¿verdad? Supuestamente guardaban la ley. Si guardaban la ley, ¿qué pasaba con ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No matarás. No levantarás falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Y quizás muchos de ellos ya habían fallado en cumplir esos mandamientos. Así es que cada uno tenía su piedra en la mano. Cada uno estaba ahí listo para lanzar la piedra, pero también para entrar en contienda con el maestro. Y sigo aquí en este capítulo y dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, me imagino que estaban ahí, pero dinos. Y tú no eres el que viniste a cumplir la ley. Tú no eres que dice que tú eres el Mesías. Y tú no eres que dice que tú eres esto y que tú eres aquello. Y tú no eres el que dice que viniste a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y tú no dices que tú viniste a libertar al cautivo. Y tú no dices que tú viniste a perdonar. Y me imagino, ¿verdad? Y ellos ahí con su piedra como quien dice, a ti es que te la vamos a pegar, Jesús. Óigame, qué tremenda esa gente, ¿verdad? Y le insistían tanto, pero de momento el Señor Jesús se endereza y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Me imagino que el Señor, ¿verdad? Con esa quietud, cuando se pone de pie y los mira a los ojos a cada uno de ellos. Y esa mirada penetrante que los descubría a cada uno de ellos. Como quien dice, tú eres ladrón. Tú eres un falsificador. Tú te acostaste también con ella. Tú hablaste tal mentira. Tú hiciste esto. Tú hiciste aquello. Al mirarle con esos ojos de amor y de misericordia, de justicia. Y cuando el Señor expresó esas palabras, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar esa piedra contra ella. La mujer todavía en el piso y quizás con el rostro mirando la tierra.
quizás sin poder, aunque sea, levantar un poquito la mirada para ver qué iban a hacer estos hombres. Cuando empiezan los hombres, ¿sabe a qué? A dejar caer la piedra e irse cada uno a su lugar. Cada uno empezó a desfilar, soltando la piedra. Dice que el Señor se inclinó de nuevo y comenzó y siguió escribiendo en la tierra. No sabemos qué escribió el maestro, pero verdad, como dije, no podemos imaginar. Y quizás mientras él seguía escribiendo y escribiendo, la conciencia empezó a trabajar en estas gentes. La conciencia empezó a remorderle a estos hombres que supuestamente cumplían la ley de Dios. Bajaron su rostro y quizás podían decir, wow, sí, yo también me acosté con ella. Yo también fallé. Yo también hice esto. Yo también hice aquello. Yo murmuré. Yo hablé mal de mi prójimo. Yo hablé mentira. Yo agarré lo que no era mío. Yo miré lo que no debí mirar. Yo codicié lo que no debí codiciar. Yo actué mal. Yo mejor suelto esta piedra. Porque si yo se la tiro a ella, otras piedras vendrán a donde mí. Y dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo me puedo como entrar en esa historia y como que si estuviera mirando en ese momento, cuando empieza, ¿verdad? Y ¡pum! Empiezan a caer las piedras. Empiezan a caer las piedras. Y a algunos casi las piedras se le quería quedar como pegada. Porque traían tanta rabia. No tanto con la mujer, sino con el maestro. Estaban buscando una ocasión para acusar a Jesús. Pero el Señor Jesús le salió con un de atrás para adelante. Los hizo que su conciencia les remordiera y que ellos supieran el mal que habían cometido, de cuánto pecado había en su interior, que ellos tenían que arrepentirse. Empezaron a irse, dejando a Jesús y a la mujer solos. Y dice aquí el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice, ninguno, Señor. Y quizás ni podía, ¿verdad? Me la puedo imaginar que quizás llena de vergüenza. Imagínate una mujer que la encontraron en ese acto. Me imagino que la agarraron, quizás ni bien vestida estaba. Quizás estaba semidesnuda. Quizás envuelta en una sábana. Y le daba vergüenza. Imagínate a alguien que atrapen, que agarren en una condición así. Es algo desastroso, algo vergonzoso. Y que te expongan al público en una situación así. Y esta mujer dice, Señor, ninguno me condenó. Entonces el Señor Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow, esto está tremendo. Esto está tremendo. Imagínate, fue encontrada en el acto de adulterio. Pero me puedo imaginar que el Señor Jesús no lo expresó. Pero él quizás, ¿verdad? Vamos a decir así, nosotros pensamos así. Que quizás él pudo decir, oh, pero ¿dónde está el hombre que estaba con ella? ¿Quién es el culpable?
¿Quién es el culpable? Porque a veces solamente tiramos la culpa para un lado. Pero los dos fueron culpables. Y en este momento el Señor Jesús no estaba interesado en buscar culpable. El Señor Jesús lo que quería era parar, frenar a estas gentes que lo que buscaban era contienda. Querían avergonzar al maestro. Querían ponerlo como entre la espada y la pared. Como quien dice, aquí te tengo, de aquí tú no sales. Vamos a ver cómo te vas a defender. Pero el Señor Jesús salió victorioso. Y sabes que también viene a mi memoria, y ya he hablado de esta historia, del rey David. Cuando en vez de estar en la guerra, era el tiempo que los reyes salían a la guerra, pero él no salió, él se quedó descansando, refrescándose, tomándose un break. Y de momento, en ese tiempecito que él, en vez de estar enfocado en otras cosas, me lo imagino que quizás con su piña colada o su jugo de limón o su refresco o su horchata, sale por los balcones del palacio. Y de momento se queda mirando lo que no tiene que mirar. Ve a una mujer semi desnuda bañándose en el patio, imagínese, o desnuda completamente. Y este hombre también llega a cometer lo mismo, llega a cometer adulterio. Pero a veces solamente tiramos la culpabilidad al rey David. Y recuerdo en estos días predicaba nuestro pastor y yo digo, wow, pero qué tremendo. Y ahí fue que el Señor me dio ese tema. ¿Quién es el culpable? Porque a veces, ¿verdad? Como dije, solamente le tiramos la culpa al rey. No, es que él debió estar en la guerra. Sí, es que él no debió mirar. Pero ¿y queda la mujer? En el pasaje que le acabo de contar de la mujer adúltera, no apareció el hombre, ¿verdad? Y estos hombres solamente le echaron la culpa a la mujer. Pero en este caso del rey David y Betsabé, ¿qué hacía esta mujer bañándose a la intemperie y en esas condiciones? Una mujer casada. ¿Qué hacía ella bañándose en esas condiciones? ¿Para atraer la atención? Fíjese, hay tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos decir. Hay personas que son así, que siempre buscan de llamar la atención y no se cuidan, no se protegen. Hay que tener mucho cuidado. Dice el apóstol Pablo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Hay que tener mucho cuidado. Si ella debió pensar, wow, si yo bañarme a la intemperie, porque quizás lo hago cuando mi esposo está y disfrutamos los dos en la piscina, afuera, sin pensar que me están mirando de un tercer piso, de una terraza. Yo estoy acostumbrada a hacerlo con mi esposo. Vamos a pensar que esta mujer pensó así. Pero en ese momento el esposo tampoco estaba. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de esta mujer? ¿Acaso ella sabía que el rey acostumbraba a pasear ahí en la terraza del palacio? ¿Acaso esta mujer tenía los ojos puestos en el rey? ¿Acaso esta mujer estaba buscando que otros ojos la miraran y la codiciaran? ¿Quién es el culpable? A veces solamente tiramos la culpabilidad a un lado. Pero como decimos en mi país, hay que escuchar las dos campanas. Hay que escuchar las dos campanas. Somos muy fáciles, somos muy ligeros a juzgar, a señalar y a decir no, porque fulana hizo así, ella no debió hacer eso así, ella debió hacer esto y esto y esto. Pero ¿y la otra persona?
O este hombre debió hacer esto y esto y esto. Pero ¿y la otra persona? Tenemos que tener mucho cuidado. Agarremos el ejemplo de Jesús, que dijo, no voy a acusar a ninguno, ni voy a preguntar por el hombre. Lo que hizo fue que se inclinó y empezó a escribir en el suelo, dándole a entender que ellos mismos reconocieran su error. Sabe que cuando señalamos con un dedo, mire, hay tres. Cuando señalamos, hay tres que nos están señalando a nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado. No estemos buscando culpables. Vamos a examinarnos nosotros mismos. Vamos a limpiarnos nosotros mismos. Vamos a reconocer nosotros mismos nuestros errores. Hay mucha gente que son rápidos para defenderse. Que nos defienda el Maestro. Que nos defienda el Espíritu Santo de Dios. Que sí cometimos un error, sí fuimos infieles, sí hicimos barbaridades, sí cometimos adulterio, sí cometimos pecados, sí hablamos mentiras, sí defraudamos, sí hicimos cualquier cosa. Pero vamos a dejar que el Señor Jesucristo, como dice su palabra, nos limpie de todo pecado. Vamos a reconocer nosotros nuestro error. Esta mujer no se defendió. Esta mujer ahí en el suelo, quizás ella ahí tirada podía decir, perdón, me arrepiento de lo que he hecho, no debí cometer eso. ¿Quién sabe si lo estaba haciendo por dinero, por necesidad? Pero no es justificable. Quizás era su trabajo, como ahora en varios países, que eso es, la prostitución es un trabajo y bueno, no es justificable lo que hizo. Pero a lo mejor esa mujer ahí tirada ni siquiera abrió la boca diciendo, maestro, pero no fui yo sola. Había un hombre también ahí y estaba fulano. Ella no se defendió. Ella no buscó culpable. Ella ahí, inclinada, esperó lo que iba a hacer el Maestro. Esperó la justicia del Maestro. Y ella, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Alguno te condenó? Oiga, aún sabiendo el Señor Jesús que ella no hizo nada bueno. ¿Alguno te condenó? No, Señor, nadie me condenó. Y me imagino que ni siquiera podía mirar al Señor cara a cara, avergonzada. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno. Vete, pero no peques más. Esa mujer ese día nació de nuevo. Esa mujer, me imagino que después siguió al Maestro. Me lo puedo imaginar, siguió al Maestro. Fue fiel seguidora del Maestro. Alguien que la restauró, que cambió su vida para siempre. Esta otra mujer, Betsabé, ¿qué habrá pasado por su cabeza? Quería conquistar al rey, ella teniendo su marido. Ella también fue culpable, no solamente el rey. Ella también fue culpable. Pero damos gracias al Señor que tenemos un Dios misericordioso. Y esta gente se arrepintieron. Solamente habla del arrepentimiento del rey David. Pero yo me imagino que ella también se arrepintió. Ella pagó el precio. Y pagó las consecuencias del pecado. No estemos buscando culpables. Quizás tú le has fallado a alguien. Quizás tú has cometido cosas horrendas. Pecados que vas a querer hacer como hizo esta mujer. Bajar el rostro. Inclinarte porque te va a dar vergüenza mirar a la cara a la gente. Pero tenemos un Dios maravilloso que Él te dice,
yo tampoco te condeno. Ve, pero no peques más. Vete, pero no peques más. Sal de esa situación. Vete, sal de ese círculo que te hace cometer el pecado. Vete de ahí. Sal de esas garras que te tienen ahí agarrado, cometiendo lo mismo todo el tiempo en ese círculo vicioso. Vete, dice el Señor, pero no peques más. Haz como hizo el rey David, que tuvo un arrepentimiento genuino y jamás volvió a cometer ese error. Y yo podría asegurar que esta mujer también tuvo un arrepentimiento también genuino y jamás volvió a cometer el mismo error. El Señor Jesús hoy quiere restaurarte. El Señor Jesús quiere hoy decirte, mira, yo pagué por ti en la cruz del Calvario, por todos los pecados que cometiste. Yo llevé tu culpa. Tú no eres culpable. Ahora la culpa la llevé yo ya a la cruz del Calvario. Hoy lo que tienes que hacer es recibir mi perdón. Recibir mi perdón. Todavía esa sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo está latiente. Está latiendo. Y todavía te puede limpiar. Todavía te puede lavar. Todavía te puede restaurar. Hoy el Señor te dice, vete y no peques más. Y si te ha pasado, mira, que cae como que siempre lo mismo. Puedes estar un año, un mes, una semana, 5 días, quién sabe, 2 meses. Fogoso y sirviendo al Señor y lo más bonito y gloria a Dios y me voy en gloria. Pero viene algo y cae de nuevo. Y vuelves otra vez con ese círculo vicioso a cometer otra vez para después volver otra vez y pedir perdón y estás ahí, mira, como estaba el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Hoy el Señor te dice, mira, vete y no peques más. Vete y no peques más, que yo no te condeno. El Señor Jesús fue por amor a la cruz. Fue por amor a esa cruz. Y allá fueron expuestos nuestros pecados públicamente, dejándote decir que Él te perdona. Así como Él perdonó a esta mujer públicamente. Públicamente. No hubo quien arrojara una piedra encima de ella. No hubo quien la condenara. El Señor Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Así es que en este día, en esta hora que me estás viendo, recibe esta palabra en tu espíritu. ¿Quién es el culpable? Quizás tú te estás culpando de algo, pero déjame decirte, ya tienes que perdonarte porque ya Cristo te ha perdonado. Deja esa culpa, saca esa culpa de adentro. No que abandoné mis hijos, no que abandoné mi esposo, no que fui esto, que fui aquello, que hice esto y todavía hacen años que ya Cristo te perdonó, que ya te entregaste al Señor, que ya levantaste tu mano y le confesaste como único y suficiente Salvador de tu vida. Y ahí cuando hicieron esa oración de fe contigo, tú dijiste y repetiste la oración y dijiste, acepto tu perdón. Y entonces, ¿por qué sigues con esa culpabilidad? Mira, el Señor te dice hoy, suelta esa culpabilidad. Dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. Vete de ese círculo, vete de ahí, de lo que te hace agarrarte, de estar aprisionado a esas cadenas que tú no quieres que sean desatadas. Vete y no peques más, te dice el Señor en este día. Así es que espero
que esta palabra te haya servido de ánimo, de estímulo, porque yo sé que hay mucha gente que pasa tiempo y todavía sigue con esos recuerdos. Ay, es que cometí esto en tal año. Ay, es que yo hice esto, que yo fui infiel, que yo me divorcié, que yo fracasé, que yo hablé esta mentira, que yo le falsifiqué papeles, que yo cometí tal error, que yo agarré lo que no era mío, que yo maltraté a alguien, maltraté a mis hijos, golpeé a fulano, que yo maté, que yo robé, quién sabe. Y todavía sigues cargando esa culpabilidad, cuando ya el Señor, como dice su palabra en Isaías, que esos pecados lo arrojó a lo más profundo del mar, a sus espaldas, y ya no se acuerda más de ellos. Pero tú vives siempre con ese recuerdo, acusándote a ti mismo. ¿Quién es el culpable? Ya no busques culpable. Ya suelta eso. Ya suelta eso, libérate. Hoy el Señor te dice, yo tampoco te condeno. Lo único que tienes que hacer es, no peques más. No peques más. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y quiero orar por ti para que el Señor te fortalezca. Y si tienes que tomar una decisión el día de hoy, de decir ya, esta culpabilidad la saco de mí. Ya, no voy a seguir cargando con esto cuando Dios hace tiempo me perdonó y lo olvidó. Y yo sigo con esto todo el tiempo. Hoy el Señor te dice, yo no te condeno, pero no peques más. Voy a orar por ti en esta hora. Y quiero hablarte a ti que quizás todavía no has reconocido al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida. Hoy hay perdón para ti. Hoy el Señor no quiere que estés buscando culpable. El Señor lo que quiere el Señor es que te apartes del pecado y que no peques más. Así es que si estás ahí y quieres recibir a Cristo en tu corazón, quiero que repitas esta oración conmigo en esta hora. Dilo conmigo, Señor Jesús, en este momento te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Acepto tu perdón. Gracias por llevar mi culpa a la cruz. Gracias por darme libertad. Gracias por lavarme con tu preciosa sangre y escribir mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a serte fiel y que desde hoy en adelante yo viva de acuerdo a tu palabra, para que ese día glorioso en el que tú vengas a buscarme, yo pueda decir, aquí estoy, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, mira, quiero que me escribas, quiero que me pongas un comentario y me digas, hermana Keila, yo acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Él perdonó mis pecados. Él se llevó mi culpa. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Él lo hizo un día por mí. Él lo hizo un día por mí. Yo cargaba con culpabilidad hasta que un día tuve que soltar esa culpabilidad, como hizo esta mujer. Esta mujer adúltera soltó esa culpabilidad. David soltó esa culpabilidad. Betsabé soltó esa culpabilidad. Y lo mismo te digo a ti, suelta esa culpabilidad. Que así como el Señor Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Oh, ninguno, Señor. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte esta palabra con otros para que también ellos sean bendecidos. Así es que gracias por estar ahí conmigo conectada. Escríbeme tus peticiones para yo estar orando por cada uno de ustedes. Recibe fortaleza en este día y recuerda, no vuelvas a ese círculo
No vuelvas a ese círculo. Que un día estoy abajo, que subo y que... No, 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 no. No vuelvas a ese círculo. Mantente firme, que el Señor te da la victoria. Vete y no peques más. No estés buscando culpable. ¿Quién es el culpable? No, 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 no. Ya nuestro Señor Jesucristo llevó la culpabilidad a la cruz del Calvario. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y como siempre, tu hermana y amiga, Keila Santel, con una palabra de bendición. Gracias por entrar a mi canal, Una Palabra de Bendición. Recuerda suscribirte en mi canal, poner un comentario y darle un like. Lo puedes compartir con otras personas. Y algo importante, dale a la campanita y semanalmente vas a recibir una notificación de mi nuevo video. Dios te bendiga.